José Ramón Cosío. Doctor Cosío, buenos días y bienvenidos, saludos, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. Bueno, pues siguiendo de cerca lo que ocurre en México y en el mundo, por supuesto, lo que manda hoy es el COVID-19 y las decisiones que se están tomando, varios temas. He visto tus mensajes en Twitter, vi que destacaste, por ejemplo, el hecho de que se exenta a las obras emblemáticas del sexenio del presidente López Obrador de lo que sería pues el frenón, ¿no? Es decir, se paran actividades en la construcción, no se considera la construcción como una actividad prioritaria que se tenga que mantener en su operación en esta emergencia sanitaria, pero sí se hace una separación, digamos, se hace una excepción para continuar las obras emblemáticas. ¿Qué te dice esto, doctor? Mira, el 31 de marzo pasado, el secretario de Salud, yo creo que muy correctamente, emitió las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria. ¿Te acuerdas que las comentábamos? Primero, la diferenciación entre personas mayores de 60 años y personas que tengan algún padecimiento crónico, como aquellas que tienen que estar resguardadas de forma particular. Y después el resto, a las que simplemente se les hace una recomendación, porque no se les impone una obligación en términos jurídicos, para que permanezcan guardadas. Y luego aquella diferenciación importante entre actividades prioritarias y no prioritarias. Estas reglas que salieron el día de ayer se denominan técnicas y tratan de especificar precisamente esas medidas de carácter extraordinario. Y lo que se hace es decir que el cemento, el acero y la producción de vidrio, así lo dice, continuarán en lo general con algunas modalidades de restricción, pero, muy importante, sí se mantendrán para efectos de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el transísmico y adicionalmente, ya decía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Entonces, ahí hay una condición que parece muy específicamente hecha para que se mantengan estos proyectos que el presidente de la República en su mensaje del domingo consideró prioritarios. Yo creo que ahí hay un aspecto. También hay que decir que en las reglas técnicas se mantuvieron los servicios de mensajería y los servicios que tienen que ver con la producción de carbón para que la Comisión Federal de Electricidad siga produciendo energía eléctrica en aquellos casos donde evidentemente el combustible de generación pues sea el propio carbón. Entonces estas son las reglas con las que ayer el secretario de Salud, ejerciendo bien en ese sentido sus facultades, está complementando lo que ya nos había emitido en un determinado momento. Pues ahí está, esto que es importante sin duda. Otro tema, doctor Cosío, que bueno, entre tanto asunto que está desde luego atrapando la atención de todos, en otro contexto seguramente tendría mucho más atención pública, pero lo traigo a la mesa porque no es cualquier cosa lo que ha decidido el presidente de México sobre un tema importante, un tema legal y político también, que tiene que ver con los llamados tiempos oficiales y fiscales de la radio y la televisión concesionada. El presidente ya había anunciado en su momento y lo confirmó, lo ratificó en su mensaje del domingo pasado, del 5 de abril, que pues se devolverá, es la expresión que se utiliza, se devolverá ese tiempo a los concesionarios de radio y televisión. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, subió un tuit para decir que se trataba de los tiempos fiscales, pero bueno, van de la mano, ¿no? Los tiempos oficiales y los tiempos fiscales de una u otra manera. Fíjate que sí, yo creo que el presidente cometió el equívoco de confundir el género y la especie. El género son los tiempos oficiales y estos tiempos oficiales después tienen distintas modalidades. Están los tiempos de Estado, estos 30 minutos diarios que tienen los concesionarios públicos, sociales, todos de un medio de comunicación que otorgarle diariamente al Estado. También está el tiempo que se tiene que transmitir el himno oficial y el himno nacional y en el caso de las estaciones de radio, la bandera nacional. Y también están los tiempos que no son los mismos que los tiempos de Estado, que tienen que ver con los boletines y las cadenas nacionales. Entonces, ahí hay un grupo que se suele llamar de tiempos de Estado,
por ponerle en una categoría, y creo que ahí es donde el presidente cometió la equivocación, porque en realidad a lo que se estaba refiriendo, me parece exclusivamente, es a los tiempos fiscales. Y los tiempos fiscales, como tú lo has tratado muchas veces, y algunos muy distinguidos comentaristas, Irene Levy, Raúl Trejo, en fin, personas que son muy conocedoras de esta materia, pues sí entró como una condición excepcional en la ley de ingresos del año 68, que tenía vigencia para el 69, y después el presidente Díaz Ordaz se le ocurrió un mecanismo que las empresas concesionarias de radio y televisión, por estar explotando un bien del dominio de la nación, que es el espacio radioeléctrico, el impuesto que tenían o que se les iba a imponer precisamente por explotar ese espacio radioeléctrico, lo podían pagar con tiempo de sus transmisiones equivalente al 12.5% del tiempo total. Entonces, en lugar de pagar un impuesto, le cedían al Estado estos tiempos oficiales como un mecanismo de compensación. Luego el presidente Fox, hay que recordarlo, en el año 2002, en aquello que se llamó muy comúnmente el decretazo, estableció un mecanismo distinto. En lugar de entregar el 12.5% del tiempo total, dijo que televisión entregaría el 18 minutos diarios y radio 35 minutos como tiempos fiscales, pero insisto, estos no son los tiempos de Estado. Y luego también tenemos los tiempos electorales, que son aquellos en los cuales pues evidentemente se transmiten los mensajes de los partidos políticos por determinación constitucional en los periodos electorales. Entonces creo que cuando el presidente utilizó la expresión tiempos oficiales, dio lugar a una confusión y dio la impresión que el Estado se deshacía de esos tiempos de Estado, que son de extraordinaria importancia para efectos de mantener comunicación, educación, pedagogía cívica, informes importantes, y más ahora en estos tiempos. Entonces creo que este fue el problema que se presentó. Sí coincido contigo en que Jesús Ramírez lo aclaró, y más allá de si nos gusta o no la determinación, que es una discusión, es un tema bien discutible, lo que el presidente se estaba refiriendo es a los tiempos fiscales, pero entiendo que no a los tiempos de Estado. Ahora, también hay un tema técnico ahí. Los tiempos de Estado están previstos en el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Consecuentemente, el presidente no tiene facultad para suprimir esos tiempos con los que cuenta el Estado, como tampoco tiene facultad para suprimir los tiempos electorales. Entonces, si es una decisión estrictamente sobre los tiempos fiscales, habría que pensar si exclusivamente regresa esos minutos a los concesionarios de radio y televisión, o si va a generar un impuesto, que era el origen de esa manera de compensación, respecto también de estos concesionarios. Y algo que me parece muy importante recordar es que en México, no pasa igual en todos los países, pero en México el espacio radioeléctrico es un bien de propiedad nacional, de propiedad pública. Por eso sí existe la posibilidad de obtener una contraprestación por la explotación de ese mismo espacio, o de ese mismo bien, para llamarlo como lo denomina la Constitución. Pues un tema que habremos de conocer los detalles cuando se conozca el decreto, ¿no? La determinación sí, ya específica. Ya el INE emitió un comunicado, el Instituto Nacional Electoral, para conocer, para pedirle al presidente que se conozca con más detalle a qué se refiere precisamente con este anuncio. Bueno, ahí lo dejamos a la espera de que se conozca con mayor precisión por parte del Ejecutivo el alcance de todo esto. Y bueno, empecé por las particularidades, José Ramón, pero me gustaría tu análisis general, porque hay muchos elementos a la mesa del mensaje del domingo, esto que llevó al presidente de la República a presentar su informe trimestral, el primer informe trimestral de este 2020, pero bueno, realmente la expectativa estaba puesta y sigue estando puesta en las decisiones, en las mecánicas, en la distribución de los recursos, en las medidas a tomar frente a la crisis tanto sanitaria y de salud como económica y financiera. Estamos viendo un fenómeno
un fenómeno de reacción particularmente del mundo empresarial que está considerando que es incompleto lo que dice el presidente, está reclamando que no ha hecho caso el presidente, que no está tomando en cuenta los planteamientos de las cúpulas empresariales. Por un lado vemos que vuelven a reunirse con él ayer algunos de los más importantes empresarios de México, otros anuncian que buscarán otros caminos con otras mecánicas de interlocución para enfrentar la crisis de otra manera, dado que interpretan que el presidente le cerró la puerta. Mira, yo creo que hay que distinguir, y lo hemos estado haciendo tú y yo en estos programas, que es una cosa es la crisis estrictamente sanitaria y epidemiológica, por decirlo de esta forma, y otra es la crisis económica, política, social, que se viene encima. Creo que son dos cosas que no se ha hecho la debida aclaración. Entonces, el doctor López-Gatell sale todos los días y qué bueno que salga y qué bueno que nos esté dando información en la medida que se pueda. Ojalá que nos aclararan también que son neumonías atípicas, porque ahí me parece que hay un problema enorme. Pero en fin, el doctor sale todos los días y va explicando la crisis sanitaria. Pero me parece que no hay un acompañamiento hacia la crisis económica que se viene encima. Entonces, ese es el problema que me parece que se generó el domingo. De la parte sanitaria estamos razonablemente informados, hay muchos problemas, pero vamos a decirlo así. Pero lo que se trataba el domingo es de escuchar cómo se iba a enfrentar la otra parte de la crisis. Y creo que el presidente lo que sostuvo es un mecanismo de empleo y de alguna distribución, me parece muy pequeñita, hacia personas que están en una condición socioeconómica desaventajada, cosa que me parece también muy bien. Pero yo creo que faltó entender todo el ciclo económico. Qué bueno que las personas tengan esos recursos, qué bueno que las personas se les estén dando apoyos económicos, sobre todo en este momento, de manera directa para que puedan consumir. Pero el problema es que si empiezan a quebrar las empresas chicas, medianas y grandes, entonces esas mismas personas se van a ver muy complicadas para consumir. Podrían tener el ingreso, pero ¿qué van a comprar si se han roto las cadenas de distribución o si se ha roto el ciclo general de la economía? Yo creo que esto, a diferencia de lo que dice el presidente, con mucho respeto, esto no es liberal ni neoliberal. Esto simple y sencillamente es un proceso de ciclo económico donde se tienen que estar produciendo bienes, servicios, generando consumo y mantener lo mejor que se pueda la economía para que el tamaño de la recesión, de la caída del PIB, etcétera, sea lo menos gravoso que se pueda hacer. De que se va a dar, de que muchísimas personas van a salir o vamos a salir lastimadas, también es verdad, pero me parece que se trata de atemperar los efectos en ese sentido. Y creo que hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, que cuando se habla de empresarios se piensa en figuras así muy grandes. Me acordé del cartón aquel de Abel Quesada, donde tenía el tipo aquel, el diamante en la nariz, cosas de estas que son divertidas, pero que no explican la realidad. ¿Por qué? Porque la forma en la que está constituida la actividad económica en el país no es a partir de 5, 10, 15, 50 grandes empresas, son una enorme cantidad de lo que se denomina ahora pymes, las pequeñas y medianas, donde se genera mucho empleo, donde casi más de la mitad del empleo nacional, donde se generan ingresos, donde se pagan impuestos. Y si esas pymes no se refuerzan, no estoy hablando de los empresarios grandes, que tampoco tengo nada contra ellos, pero si esas pymes no se refuerzan, entonces el colapso de la economía pues es mayor. Me gustó mucho que el presidente citara a Roosevelt, pero hay que recordar que Roosevelt ocupa la presidencia de los Estados Unidos después del presidente Hoover, y una parte muy importante de la recesión del 29 fue por falta de liquidez de las empresas. Esto es central. Bernanke, que fue, ¿se acuerdan? Nos acordaremos todos, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, un profesor en Princeton que había estado estudiando siempre el tema de la crisis del 29, dice cuando viene la crisis del 2009, no podemos, y es bien interesante sus memorias, no podemos cometer el mismo error, no podemos dejar a un mercado sin liquidez porque empieza un efecto dominó de quiebras, pueden empezar corridas bancarias, es decir, cosas que son extraordinariamente complejas, primero de frenar y después de remediar. Entonces aquí la idea es que se suelte el dinero.
no en el sentido que se dijo de aprovechamiento, no, nadie está hablando de eso, lo que se dice es manténgase vivo el ciclo económico para que nos vaya lo menos mal posible en estas condiciones. Yo creo que ese fue el problema del domingo. Y desde el punto de vista estrictamente jurídico, también a mí me parece que el presidente debió haber ampliado las medidas que se han estado detallando. Es decir, vamos a seguir con estas recomendaciones, que ese es el nivel jurídico en el que estamos, para que las personas no circulemos, simplemente vamos a estar a ese nivel de les recomiendo a los que no están en las condiciones de riesgo, o les recomiendo reforzadamente a los que sí las están, hasta ahí nos vamos a quedar, o vamos a empezar a desdoblar todo estas medidas para darle más coherencia a la condición nacional. Me pareció también que no hubo un llamado al sistema federal, en el sentido de que los gobernadores, los presidentes municipales, las autoridades en general, se sumaran o trataran de acercarse más a las decisiones que está tomando la Secretaría de Salud. El presidente de la República me parece que se planteó más como jefe de la Administración Pública Federal que como jefe de Estado, como aquel personaje que existe en diversos regímenes de diversas maneras, que asume un liderazgo de la totalidad del Estado y no solo de los poderes federales. Esas son las cuestiones que a mí, con franqueza, sí eché en falta del discurso y del momento del domingo. Pues es todo un tema. El mensaje del presidente ha generado, sobre todo en el ámbito empresarial, como sabemos, bueno, reacciones de reclamo, en cierto sentido, planteándole al presidente que está incompleto su planteamiento, que sí, nadie está peleándose con que se haga una acción inmediata y fuerte a favor de los más desprotegidos. Creo que nadie está discutiendo que eso es fundamental, pero además de eso, desde luego, está otro conjunto de cosas, de gente también bastante desprotegida, las micro, pequeñas y medianas empresas. Se está discutiendo en ese momento, incluso el presidente de la República lo dijo hace ratito, sobre los créditos, ¿no? La figura de créditos para 1 millón de establecimientos. Hace ratito en la conferencia de Palacio Nacional dijo: nos importa mucho el que podamos salir pronto para reactivar la economía. Hoy tengo todo el día dedicado a la preparación de la entrega de 2 millones de créditos de la forma más rápida que podamos dispersar estos recursos para la población que necesite el apoyo tanto en la economía formal como en la economía informal. Y así estamos preparándonos para iniciar la creación de empleos nuevos y fortalecer pronto la economía, que podamos salir pronto de la crisis transitoria que estamos enfrentando, entre otras cosas. Bueno, él sale a enfatizar el tema de los créditos, enfatizar esto como la apuesta para apoyar a micro y pequeños empresarios de la formalidad y la informalidad. Varias preguntas abiertas: ¿cómo se va a distribuir eso? Y demás cuestiones, doctor. Mira, yo creo que eso es muy importante, pero tengo la impresión que en este momento ese dinero prácticamente va a ser para consumo, así de complicado veo las cosas, pero no es ese dinero un generador de reactivación económica por sí mismo. Entonces sí me parece que están angostándose las posibilidades. Ahora, si el pico que lo estamos esperando para finales de abril, comienzos de mayo, el pico ya epidémico o epidemiológico, el número de contaminados, de personas que están ya enfermas, que están transmitiendo, que tienen que ser hospitalizadas, yo creo que este par de semanas que nos queda antes de llegar a ese momento, sí debiera estarse haciendo una acción mucho más agresiva, lo voy a decir con esta expresión, para efectos de contender con estos males. Si en 2 semanas, 3 semanas de la curva, como lo ha dicho el doctor López-Gatell, quiebra y empieza a tener un ascenso, entonces se dificulta muchísimo más la operación social. Creo que ahora es cuando el conjunto de medidas jurídicas, el conjunto de restricciones, la centralización de la acción sanitaria nacional, etcétera, es cuando se debiera preparar. Estos créditos, qué bueno que se le den a las personas, pero mantienen consumo, mi impresión, y no generan o no logran mantener en la época de crisis el ciclo económico, que desde luego se va a reducir, pero una cosa es reducir y otra cosa muy distinta es desaparecer.
Pues ahí está todo un panorama. Si nos atenemos a lo que, sí, todo un panorama. Si nos atenemos a lo que está planteando, por ejemplo, Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que ayer tuvo bueno, todos son videoconferencias, ¿no? En este momento todo es Skype y videoconferencias, por supuesto. Él plantea que se le pregunte al gobierno del presidente cómo va a crear 2 millones de empleos en 9 meses, que ese es el planteamiento que hace el presidente, ¿no? 2 millones de empleos en 9 meses, pues en estas condiciones, y cuánto costará y de dónde saldrá el dinero para crear los empleos, hasta donde recordamos no se ha creado nunca una cantidad tan importante de empleos, que ese es un tema, ¿no? Querer crear 2 millones de empleos en este contexto es fantástico. El tema es si realmente hay una viabilidad para crear con dinero público, con obra pública, un volumen de empleos como el que está planteando el presidente de la República. Mira, desde luego en 9 meses es muy complicado y siempre viene la idea del New Deal y viene la idea de Roosevelt y todo esto, sí, pero estamos también en un momento donde la población tiene que estar resguardada. No puede salir las personas así nada más a construir puentes, carreteras o presas o cualquiera de estas obras que en el pasado se hacían. Ha habido un cambio tecnológico, no se hacen las cosas igual, las presas de hoy son mucho más chicas que las de antes por razón del tamaño de turbinas y capacidad de generación. Es decir, suena esto muy complicado que en 9 meses, insisto, en una condición de restricción se detonen esto, salvo que se supusiera que las personas van a asumir un riesgo extraordinario a su salud y van a estar trabajando como si no existieran las propias medidas de restricción por la existencia de la pandemia. Yo esa parte de verdad que la veo muy complicada. Otra que dio el dato el doctor López-Gatell y que también me pareció muy delicado es cuando él lo dijo y en una mañanera estando al lado del presidente de la República que le faltaban 40 y tantas mil personas para los servicios de salud. El general secretario cuando presentó el DN3 dijo, yo puedo cumplir con el DN3, pero me están faltando 3.500, algo así, del personal de salud al final de su presentación. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una carencia de personal de salud. Para hacer cosas y en una situación, insisto, donde tenemos que estar resguardados. No es lo mismo que yo salga mañana a trabajar y decir soy un generador de empleo, de riqueza, de lo que sea, a tengo que estar en mi casa y desde mi casa tengo que generar de alguna manera riqueza, empleo. Eso es una cuestión que también hay que incorporar como variable real al modelo. Yo no estoy criticando el modelo, al revés, me gustaría que funcionara, pero francamente no veo cómo se logran las dos cosas simultáneamente. Pues efectivamente, mira, ya tenemos el audio, a ver si lo tenemos ahí, Oscar, del presidente López Obrador, donde está hablando precisamente de los empleos. A ver, dejamos correr este momento donde en la mañana más temprano en Palacio Nacional dijo esto. Hoy tengo todo el día dedicado a la preparación de la entrega de 2 millones de créditos. De la forma más rápida que podamos dispersar estos recursos para la población que necesita el apoyo, tanto de la economía formal como de la economía informal. Pues ese es uno de los temas principalísimos, doctor Cosío. Sí, efectivamente, yo creo que es una buena decisión, ojalá que se hagan pronto, que se hagan bien, que tengan todo el apoyo de la banca de desarrollo, pero insisto, mi impresión es que por las condiciones en las que estamos, mucho de esto se va a ir a consumo, no creo que sea dinero que vaya a entrar para mantener una actividad económica, eso me preocupa, hay que pagar impuestos la semana ya, impuesto sobre la renta se vino encima las declaraciones, en mayo hay que pagar PTU, cosa que está muy bien, no es al revés, utilidades a los trabajadores en las empresas, y viene todo este momento en donde hay que pagar los salarios de personas que no están laborando, al menos para los patrones comprometidos, si viene un momento de gran gasto,
donde me parece que ese dinero se va a ir en esa condición de gasto, pero no como un problema o como un tema de reactivación económica. Eso es lo que pienso. Ahora, si se quisiera ir realmente a reactivación económica, tendría que pensarse en la empresa más que en el sujeto individual que está consumiendo. Qué bueno que se consuma, porque si no también se genera una crisis social muy grande, pero hay que mantener, me parece, esta visión. Y yo insisto en esto, ahí es donde ojalá el presidente y las personas que lo asesoran comprendan que cuando se habla de empresario no se habla de ese sujeto ya modelado, pensando en una persona nefasta que hace explotar a todos sus trabajadores o los explota directa. Creo que esa no puede ser la visión en este momento, sino una visión distinta. Mantenimiento de la economía en su funcionamiento. Ojalá que ese ajuste se haga, porque si no, en esa discusión ideológica sí se puede llegar a un momento donde no se apoya a la empresa y se rompa entonces el ciclo económico, insisto, que no tiene nada que ver con neoliberalismo este asunto, y consecuentemente caigamos en una crisis social. Ni más ni menos, pues ese es el gran tema, sin duda, en estos momentos. Vamos a seguir muy de cerca todo esto. Doctor Cosío, gracias como siempre por estar aquí. Y bueno, pues gracias por participar en la serie. Hay que decirlo que estuviste en la serie, bueno, estás participando de la serie 2020, la pandemia. Estamos muy contentos de poder ofrecer en www.aristeguinoticias.com la presencia tuya y la presencia de otros especialistas que a lo largo de la semana pues están colaborando con otras entrevistas, con otras voces que se van sumando a este necesario ejercicio de comunicación, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias. Creo que es un ejercicio muy importante. El viernes pasado comenzamos, este próximo viernes seguiremos. Hay una parte médica, sanitaria, hay una parte económica y una parte jurídica para tratar de ir generando información y pues reflexión sobre un asunto que pues es, al menos para mi generación, pienso, el más grande que nos ha tocado vivir. De ese tamaño me parece que es el reto que tenemos, y me parece que hay que proponer ideas para ver si son posibles de tomar, o generar reflexión, generar información y enfrentar esto lo mejor que podamos entre todos. Sin la menor duda, pues doctor José Ramón Cosío, gracias por estar aquí esta mañana y gracias por estar en esta serie que estamos compartiendo con el público de nuestro portal. Gracias y buenos días. Hasta luego, Carmen, muchas gracias. Gracias y buenos días.